que aportó mucho más, qué tipo de escritura tienen, ¿cierto? Pues cada movimiento literario es, está dentro del avance, ¿no? Del avance, de la forma en cómo se viene desarrollando, ¿ya? Como te decía, hemos hablado sobre el Renacimiento, que es un tipo de movimiento literario, no solamente literario, también cultural. ¿Por qué? Porque sus aportes que vayamos a tener va a ser solamente, no solamente en la literatura, sino también en su cultura, en su música, en su forma de construcción. Cada aporte va a ser fundamental, ¿sí? Por ejemplo, el romanticismo es uno de ellos, ¿no? Que se va a centrar mucho en el sentimiento del ser humano de esa época, ¿no? Que va a desarrollarse la mayor parte de su avance va a tener en España, ¿no? Donde va a ser el boom en esa época y donde va a tener mayor cantidad de representantes, ¿no? Ellos rechazan el pensamiento neoclásico, su forma de pensamiento es subjetivista. Vamos a decir que es subjetivista, ¿por qué? Porque se va a centrar mucho en el sentimiento, en lo irracional, ¿no? Ellos se dejaban guiar mucho por el sentimiento, ¿no? Si es que, por ejemplo, cometía algún crimen, alguna persona que era familiar o era pareja de alguien, se abstenían mucho por cometer o por realizar algún o tomar una decisión respecto a ese crimen por el simple hecho del sentimiento que sentían, ¿no? Y se dejaban guiar por ese sentimiento amoroso, por la afectividad, por el aprecio hacia una persona. Tenemos muchos representantes como José de Espronceda, Duque de Rivas, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer, donde Bécquer es uno de los grandes representantes con sus rimas y leyendas, ¿no? Él es el conocido como el Cisne de Andalucía, él es hijo y hermano de pintores, ¿no? Que va a quedar huérfano a los 10 años y va a vivir su infancia y su adolescencia en Sevilla. Él estudia humanidades y pinturas, donde es un gran reconocido por ello y considerado como el segundo poeta amoroso español, ¿no? Él domina mucho lo que es la prosa, como el verso. En cuanto a sus poemas, se va a reflejar el desamor, el desengaño. Es un sentimiento donde él muestra, ¿no? Parte la, eh, de su historia. Entonces es muy importante conocer respecto a él, ¿no? Uno de sus obras literarias va a ser La Jorca de Oro, donde hemos desarrollado el, eh, el sentimiento, ¿no? De un hombre que siente hacia una mujer que le solicita que robe la jorca de oro de una virgen, ¿no? Entonces él al cometer esta, pues se deja guiar por ese sentimiento que tenía hacia ella y roba la jorca de oro y este robo va a contraer muchos desenlaces en el cual va a traer graves consecuencias hacia el hombre, ¿no? Hacia Pedro. Es un sentimiento, una forma de mostrar al ser humano de forma subjetivista, ¿no? Y cómo es que este sentimiento amoroso hace cometer crímenes o quizás también ver la vida de forma irracional, ¿no? Para luego pasar a un sentimiento ya un poco racional que es el realismo, ¿no? El realismo es un movimiento que va a surgir después del romanticismo en el cual nos va a mostrar un sentimiento racional. Aquí el desenlace o las situaciones, el contexto de la historia se va a desarrollar mucho por la razón, por ese sentimiento, ya no de una manera subjetivista, ¿no? Sino por la razón, por lo racional, por lo que en realidad se debería de realizar, ¿no? Y un claro ejemplo es
un claro ejemplo respecto a ello va a ser su gran representante, que es Fedor Dostoyevsky, ¿no? Que es un gran representante de la época. Fedor Dostoyevsky nace en Moscú, ¿sí? Nace en Moscú, él pertenece a un grupo socialista y sus pensamientos, su forma de pensamiento, lo va a ver representado en su gran obra Crimen y Castigo. Sí, Crimen y Castigo es una de sus grandes obras donde nos va a plasmar, ¿sí? La miseria económica y moral que sufría la sociedad de esa época. ¿Ya? Es una obra en la cual un estudiante de derecho va a matar a la usurera debido a los abusos que él sentía por parte de ella, ¿no? Y al cometer este crimen, él no va a poder vivir, no va a poder vivir con ese sentimiento de culpa que va a tener que confesar para poder vivir tranquilo, va a tener que confesar dicho crimen en el cual va a desencadenar la locura de Fedor Dostoyevsky, ¿no? De Radion Raskolnikov, que es el personaje principal. ¿Sí? Entonces, esos desenlaces sobre este sentimiento va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Ya el desarrollo de las obras va a ir desarrollándose de acuerdo al pensamiento vanguardista, romántica, ¿sí? Que va a ir desapareciendo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a desarrollar el día de hoy de un nuevo movimiento literario, que es la literatura vanguardista. ¿De qué crees si nosotros hemos estado hablando sobre una literatura romántica, realista, basada en la razón? ¿De qué creen que hablaremos en la literatura vanguardista? A ver, Ruth, ¿me escuchas? ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos de la literatura vanguardista, ¿sí? Va a ser un periodo en el cual va a abarcar la primera mitad del siglo XX. Este término que nosotros utilizamos es para designar, ¿sí? Es para designar a todas aquellas tendencias artísticas, ¿no? Que van a ir apareciendo en la primera mitad de este ciclo y que van a tener como finalidad oponerse al anterior, ¿sí? ¿Cuál es la literatura? A nuevos conceptos, van a aparecer nuevas técnicas, pero no solamente, como les decía hace un momento, en cuanto a la literatura, sino también al movimiento, al pensamiento,
a la forma de gobierno, ¿no? Entonces ellos muestran mucho lo que es la pintura. Sí, entonces los vanguardistas va a ser un movimiento, sí, que surge a la primera mitad del siglo XX. Recordemos ellos, ¿sí? Ahora, este término se utiliza para qué? Para designar a las tendencias artísticas. En la mayoría de casos es mayormente a las tendencias artísticas, ¿ya? Que van a aparecer en esta primera mitad, ¿no? La forma de pintura, los temas, la sociedad, todo ello va a ir plasmado dentro de este tipo de pensamiento, ¿sí? Entonces, los vanguardistas van a ser recordados más que todo por la forma de pintura, por la forma de escritura, por la sociedad a la cual van a pertenecer, más que todo en ello, ¿no? Se van a relacionar mucho respecto a su pintura, a los colores que van a ir utilizando. Entonces, todo ello va a marcar parte de la historia. Muy bien. Ahora, ¿qué eventos o qué características van a ir apareciendo? Dentro de la etapa vanguardista, ¿sí? Va a haber muchos eventos sociopolíticos en cuanto a la historia que va a surgir, ¿no? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que va a durar 4 años, del 28 de julio, ¿sí? De 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. Recuerden que los aspectos históricos, sociales o políticos van a marcar mucho lo que es la época, ¿sí? Marcan mucho lo que es la época y que va a ser un boom, ¿no? Un realce muy significativo dentro de la época. Sí, entonces esto va a ser muy importante porque dichas manifestaciones o dichos eventos que van a ir surgiendo durante esta etapa se va a marcar mucho y van a ir plasmando dentro de los aspectos temáticos de cada obra literaria, ¿no? Este periodo entre las guerras va a hacer que Rusia, ¿sí? Haga una revolución y va a surgir a derrocar al zaraísmo, ¿no? Y después para eliminar a Kerensky, en el año 1918 Rusia va a ser quien se va a convertir en República Socialista, ¿no? Federativa Soviética de Rusia. Va a ser un movimiento que va a ir surgiendo y a finales del año 1922, esta se va a constituir como una unión de repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Que es la URSS, que se le conoce. Entonces, estos cambios va a ir dándose a conocer dentro de la época. La Segunda Guerra Mundial se va a iniciar el 1 de septiembre del año 1939, cuando Alemania invade Polonia. Sí, y 2 días después Inglaterra y Francia, ¿no? Van a declarar la guerra al país germano, ¿no? Donde Alemania se va a rendir oficialmente el 8 de mayo de 1945. Entonces, todos estos aspectos, por ejemplo, sociales, políticos que surgen, van a ir marcando la temática, ¿no? Que se vaya a utilizar dentro de las obras literarias, ¿no? Esta sociedad en el cual va a surgir cambios, ¿sí? Y ese es el periodo entre las guerras que vayan a surgir, ¿no? Y el periodo de la posguerra se va a caracterizar por los esfuerzos, ¿no? ¿Para qué? Para organizar mecanismos en los cuales se van a encargar de vigilar y mantener la paz. Ya eso es después de la guerra, ¿no? Que vaya a suceder. Donde el resultado va a ser la creación de la ONU, ¿sí? Y el inicio de la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la situación de desconfianza que van a ir surgiendo entre el este y el oeste, va a haber una cosmovisión, ¿no? Aquí el hombre,
¿sí? Va a proponer volver a la realidad, ¿no? Y dejar atrás ese mundo ideal, ese mundo subjetivo de la época, ¿no? Y va a preferir lo objetivo y lo racional. El hombre del realismo va a rechazar la exaltación emotiva y la búsqueda idealista. ¿Para qué? Para centrarse a lo real, a lo objetivo, ¿sí? Y va a romper con todo lo que ya se había venido dando anteriormente, ¿no? Va a romper rotundamente y va a buscar entrar en una etapa donde no una etapa donde no nunca ya se hubiera visto, ¿no? El tipo de pensamiento, la forma de gobierno, ¿sí? Ya se va a ir modificando, ¿ya? Sí, entonces va a abarcar mucho lo que es esta metodología, ¿no? Esta forma de gobierno de la época. ¿Sí? Sí, entonces estos aspectos históricos, como el capitalismo de Marx, por ejemplo, va a marcar mucho la deshumanización del hombre, ¿no? Entonces, este pensamiento, esta forma, va a hacer que se provoque esto de la Unión Soviética, ¿no? Esto de la Unión Soviética, en el cual va a aparecer un subconsciente, se va a hablar mucho del subconsciente humano, que es de Sigmund Freud, ¿no? Y va a haber una industrialización, ¿no? En cuanto al cine, ¿sí? A la cinematografía, y va a haber un rechazo, ¿no? En sí, los vanguardistas va a surgir como un rechazo a lo que ya estaba establecido, a lo que se supone que se tenía que realizar. Entonces, los vanguardistas van a rechazar todo ellos, ¿no? Van a buscar una nueva realidad en base a su forma de pensamiento, ¿no? Ellos va a haber esa ruptura del pasado con una experimentación, no va a experimentar en cuanto al arte, se combinaba el arte con la literatura, el arte con la música, con la historia, entonces va a haber una combinación de, ¿no? O la pintura con la danza, o la danza con el teatro. Sí, entonces va a haber una heterogeneidad también, ¿no? En cuanto, ¿qué quiere decir? Que no era algo común o algo que se tenía que hacer con lo ya establecido, o sea, sus temas o los temas que desarrollaban no se centraba en un solo aspecto, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que no solamente se enfocaba en por ejemplo, en las guerras que sucedían en esta época, sino hablaban de diversos temas, ¿sí? De diversos temas como la sociedad, la cultura, eh, aspectos relevantes sobre la época, ¿no? Entonces su tema, su temática de historia van a ser diversos, ¿sí? Y va a haber un rechazo a la normativa, ¿no? Una normativa que ya se había establecido dentro de la época. Para ellos consideraban una libertad creativa, ¿no? Esa libertad en cuanto a la forma de plasmar sus historias. Entonces, ellos tenían esa libertad expresiva o esa libertad absoluta de creación, ¿no? Ellos no se reprimían ni mucho menos consideraban de que ya se tenían que dejar de desarrollar algo, no, no se dejaban guiar por ello. Ellos
ellos no se reprimen, ¿sí? No se reprimen en cuanto van a experimentar la diversidad de temas que se va a desarrollar durante esta época, ¿no? Ellos van a tocar temas tabú de la época, por ejemplo, como que para los realistas o los románticos era algo irreal o algo que no podían tocar, por ejemplo, el tema de la prostitución, personajes un poco exuberantes, ellos lo mostraban dentro de estas historias, ellos tenían esa libertad de expresión, ¿no? Sí, entonces los, los vanguardistas van a hacer mucho de buscar esa innovación, ese cambio, ¿no? Ese cambio radical en cuanto a la originalidad, ¿no? Y los nuevos cánones de la estética, ¿no? En cuanto a la temática, a la forma de presentar sus historias, ¿no? Entonces va a ser muy relevante en cuanto a la forma de presentar su temática. ¿Sí? Entonces vamos a ver un pequeño video con un pequeño resumen respecto a este tema. ¿Ya? Entonces recuerden, los vanguardistas van a ser personas que, o mejor dicho, representantes que van a buscar un cambio, ¿sí? Un cambio, una forma de ver a la sociedad, o mejor dicho, de plasmar su temática con cambios que modifiquen al ser humano, no de la temática. Para pasar a las características, vamos a ver un pequeño video respecto a el vanguardismo. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas, una crítica a la economía de Marx, provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con refugio freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios, surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido por lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes. Así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabús de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen. Se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se crece un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva. Los temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann.
El surrealismo surge en Francia, inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia, en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista de su objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanjapur. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América. En literatura va en contra de las reglas y desarrolla el personalismo. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a hacer una renovación radical para la literatura del siglo XX. Muy bien, entonces el vanguardismo va a tener mucho realce en cuanto a la innovación, en cuanto a la forma de pensamiento. Se dan cuenta que van a desarrollar temáticas o temas tabú, ¿no? Que no se tocaba, pero que los vanguardistas van a hacer este cambio, ¿no? En cuanto a su forma de pensamiento. Ellos son antirrealistas y tienen una autonomía del arte, ¿no? Poesía pura. ¿Qué quiere decir? Que ellos plasmaban lo que pensaban, lo que sentían, tal y como lo desarrollaban, ¿no? Entonces, su experimentación, su estética, va a llegar a concebir, por ejemplo, el poema como un objeto visual, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a plasmar tan claro, tan su forma de pensamiento, que va a tener gran importancia en cuanto a la distribución de las palabras, ¿no? De su forma de pensamiento, de su temática, ellos van a ir plasmando, ¿no? En base a las letras, en base a la forma de plasmar su historia, por ejemplo, ellos hacen un juego con las letras, hacen imágenes con ello, ¿no? Entonces, esto va a resaltar mucho lo que va a ser la temática de la época. Sí, va a ser muy importante en cuanto al desarrollo del vanguardismo, de la temática vanguardista, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, acá ellos van a practicar lo que es más que todo la tipografía, ¿no? Que van a hacer, o mejor dicho, el caligrama, que es una forma de escritura, pero de poema con imágenes, ¿no? Con imágenes que formaban imágenes y, mejor dicho, elaboraban imágenes con la poesía que daba una temática, ¿no? Referente a qué es lo que escribían, ¿no? Entonces ellos lo desarrollaban de esta forma a través del caligrama, ¿sí? Entonces muy fundamental en cuanto a la manifestación de este tipo de pensamiento.
¿sí? Muy bien, entonces el caligrama va a ser un ente o una, se podría decir una manifestación importante de la época, ¿no? Se va a marcar el vanguardismo, ¿sí? El espacio de palabras, de frases, van a ser muy cuidadosos respecto a esta característica, ¿no? Este aporte. ¿Sí? Entonces, sus propuestas de los vanguardistas, ¿sí? Van a ser muy, o las frases que ellos van a ir plasmando, va a ser muy significativas y muy reales, ¿no? Ellos no van a seguir con esa misma estructura que ya se había planteado, sino van a ir modificando, ¿no? Frases propuestas de abolición, el uso de los signos de puntuación, la búsqueda de nuevas formas poéticas, como el verso libre, que va a ser ideal o fundamental para las asociaciones libres, no para las manifestaciones libres de la época. Entonces va a ser muy importante dicha manifestación en cuanto al realce de la temática que ellos van a ir plasmando, ¿no? En sí, los vanguardistas son muy recordados por esta forma de presentación, ¿no? Vamos a tener diversos representantes, ¿sí? En Francia se va a plasmar el neohumanismo, la poesía y la novela, el surrealismo, ¿sí? Con André Breton, y el neohumanismo con Marcel Proust y Jean Giraudoux, ¿no? En Alemania, los nuevos líricos, como la novela, sí. En los nuevos líricos vamos a tener a Stefan George, a Rainer Maria Rilke, a Hugo Hofmannsthal, y en novela vamos a tener a Hernán Hesse, a Franz Kafka, a Emil Luswig, ¿sí? Que van a ser grandes representantes que van a marcar esta forma de pensamiento, esta ideología, esta metodología de trabajo dentro de la historia de la época, ¿no? Y uno de los grandes representantes que vamos a tener va a ser Franz Kafka con el tema de la metamorfosis, ¿no? Franz Kafka nace en Praga, en Checoslovaquia, en el año 1883 y fallece en 1924. Él es padre comerciante y severo exigente. Él despreciaba a su hijo porque era débil, ¿no? Y enfermizo. Entonces, esta situación va a ser fundamental, ¿sí? Que explica la razón por la cual Kafka era tímido, ¿no? Era retraído y tenía ese complejo de inferioridad, ¿no? Que siempre va a ir mostrando Kafka, ¿no? Él va a exteriorizar un carácter muy inseguro desde muy pequeño debido a este trato severo que tenía por su padre, ¿no? Donde va a ser, él buscaba desesperadamente la soledad, ¿no? ¿Por qué? Porque era enfermizo y se creía despreciado por su debilidad física, ¿no? Él consideraba que era un ser despreciable en el cual buscaba la soledad, ¿no? Estar solo prácticamente para no sentirse despreciado. Su salud se va a quebrantar en el año 1905 y va a evidenciar un cuadro de tuberculosis en el año 1917. Sin embargo, en el año 1906 él va a lograr graduarse en leyes en la Universidad de Praga, ¿no? Y va a trabajar en una compañía de seguras que va a emplear, que comparte con su casi maníaca actividad de escritor, ¿no? Él tenía. Sí, en el año 1916 él va a escribir su mejor obra, La Metamorfosis. Sí, es que es una gran obra de Franz Kafka.
En Praga, Kafka siempre va a tener esa sensación de ser un extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque va a poner que no se va a integrar a la población checa, ¿no? Debido a este sentimiento que él poseía también, ¿no? En razón que su idioma era alemán, sí, va a causar de su raza y su religión, ¿no? A causa de su raza y su religión se va a sentir muy, ¿sí? Entonces también por esta época va a expresar su descontento en cuanto al trabajo, ¿no? Y su temor al padre dominante, incapaz de comprender a un ser tan sensible como él, ¿no? Kafka en sí va a tener muchos escritores, va a compartir con muchos escritores contemporáneos, no va a participar de corrientes o escuelas en especial, ¿no? Pero se le liga al expresionismo, ¿no? Por haber tratado el tema del conflicto entre padres e hijos, ¿no? En la carta al padre, que va a tener el tema el expresionismo, ¿no? Y también se le va a relacionar al preexistencialismo, ¿no? Por tratar el eterno problema de la condición humana y plantear, ¿no? Con estremecedora anticipación al sastre, ¿no? Los caracteres más trágicos de nuestro tiempo que se va a ir plasmando en esta época, ¿no? Ya a partir del año 1918, él va a ser un transhumante, vive en Praga. Sí, con Chase en Berlín y finalmente en el sanatorio de Kirlen donde va a fallecer él, ¿no? Él muestra, va a plasmar la narración y sus elementos, él muestra, por ejemplo, en la metamorfosis de una manera extravagante, ¿no? El nudo se va a presentar cuando su jefe le toca la puerta y ve a Gregorio Samson, que él es el personaje principal, convertido en un monstruo. Y el final se va a producir cuando Gregorio muere de tanto sufrir, ¿no? Tenemos personajes principales como Gregorio Samsa, Grete, la madre, el padre, y secundarios Ana la mucama, el gerente, la hermana, la familia y la asistencia, ¿no? En el tiempo, esta historia se va a desarrollar aproximadamente en un mes y medio, tomando como referencia desde que Gregorio Samsa se convierte en un insecto hasta su muerte, ¿no? El tiempo psicológico se va a desarrollar 11 años aproximadamente, tomando como referencia los 5 años del hecho que Gregorio no se enfermaba, ¿no? Y la proyección de unos 6 más que no debía preinscribir, ¿no? Entonces, esta historia va a desarrollarse en cuanto a cómo él se va a ir debido a la carga emocional, ¿sí? Debido a la carga emocional que siente Gregorio Samsa, se va a ir convirtiendo en un insecto, el cual ya no va a poder ayudar a su familia, ¿no? Ya no va a poder ayudar, en el cual él creyendo que todos lo iban a ver, sí, de una vez que se enfermase, porque él era la cabeza de familia, se podría que se sometía a los conflictos, entonces se da cuenta que al final al convertirse él en un insecto, lo dejan de lado y nadie lo apoya, ¿no? Es más, lo ven con desprecio, lo ven con humillación, lo humillan, ¿cierto? Entonces, Kafka nos muestra dentro de la metamorfosis el sentimiento, más que todo como una autobiografía, ¿no? Donde él muestra el sentimiento que él padecía en sí, ¿no? Ese sentirse despreciado, sentirse fuera de la realidad, que no encajaba en un grupo, entonces él muestra dentro de ello, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño resumen. Hola a todos, el día de hoy nos vamos a transformar en un insecto gigante para asustar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, con La Metamorfosis de Franz Kafka. Acompáñenme. Todo comienza una mañana en el que el protagonista de nuestra historia, Gregorio Samsa, despierta postrado en su cama y se da cuenta que se ha convertido en un horrible insecto gigante. Pensando que era un sueño y tratando de olvidar lo que pensó que había visto, se vuelve a dormir. Se intenta voltear en su cama y descubre que tiene un nuevo cuerpo y que es muy difícil moverse cuando está acostado en su espalda.
En eso, voltea a ver el reloj y se da cuenta que se quedó dormido y que va a perder el tren de las 7 de la mañana para irse a trabajar. Su madre, preocupada, porque ya era tarde, va a tocar la puerta de su habitación, pero algo muy extraño le ha pasado, puesto cuando Gregorio intenta hablar, solo le salen sonidos extraños, como tipo chillidos, y no le es posible comunicarse. Intenta nuevamente salir de su cama, meciéndose y tomando impulso de muchas formas posibles, cuando de pronto escucha entrar a su casa al supervisor en jefe de su oficina, preguntando por qué Gregorio no se había presentado a trabajar. Impulsándose con toda su fuerza, logra salir de su cama y les informa que abrirá la puerta momentáneamente. El supervisor llega a la puerta de su habitación y le advierte de las consecuencias de faltar a su trabajo y le recuerda que últimamente el desempeño en su trabajo ha dejado mucho de qué hablar. Como puede Gregorio, ya convertido en una cucaracha gigante, abre la puerta y cuando su madre lo ve, se sorprende tanto que se desmaya y el supervisor, viendo la situación, sale despavorido de su casa también. El padre de Gregorio, enojadísimo con la transformación de Gregorio en un insecto gigante, toma un bastón con la mano derecha y con la mano izquierda un periódico y comienza a golpear sus pies para asustarlo y hacer que se regrese a su habitación. Eventualmente Gregorio, por miedo a que su familia lo viera, entra en una rutina de esconderse debajo del sofá que se encontraba en la sala de su casa, y su hermana Greta le alimenta con vegetales y otros alimentos podridos, puesto que los alimentos frescos ya no eran de su agrado. Aparte de eso, hace un hábito de escuchar a través de las paredes de su habitación cómo su familia constantemente se queja de su situación financiera, ya que antes de que Gregorio sufriera su metamorfosis, él era el único sustento de su familia, y ahora sin entradas de dinero a su hogar, tenían que buscar otra forma de sustento. Los días pasan y Gregorio comienza a sentirse un poco más en confianza con su nuevo cuerpo y comienza a trepar las paredes y el techo. En particular le gustaba colgarse en las alturas de su habitación. En uno de esos días en los que Gregorio se encontraba trepado en la pared, la madre lo descubre y del susto se desmaya otra vez. La hermana, viendo lo sucedido, intenta hablarle por primera vez desde su transformación y sale corriendo de su habitación hacia la cocina. En eso, su padre, quien regresaba a casa después de su primer día de trabajo y asumiendo que Gregorio había intentado atacar a su madre, le comienza a aventar una y otra manzana y una de ellas logra penetrar su espalda y sin poder hacer nada se le queda incrustada. Después del ataque, Gregorio logra escabullirse y llega a su habitación, pero gravemente herido. Con la severa crisis financiera en la que se encontraba la familia Samsa, comienzan a haber diferentes formas de generar más ingresos para su manutención y logran alquilar algunas habitaciones de su departamento a 3 hombres. Un día, mientras los 3 huéspedes se encontraban en la sala, Greta saca el violín y comienza a tocar unas piezas. La música que sale del violín que su hermana está tocando es tan maravillosa para Gregorio que decide salir debajo del sofá para acercarse un poco más y escuchar un poco mejor. Pero cuando descubren al insecto gigante en el que se había convertido Gregorio, se indignan muchísimo y deciden marcharse de la casa de la familia Sansa inmediatamente. Claro, pero antes de marcharse, le dijeron al señor Samsa que no iba a pagarle ni un centavo por las condiciones tan repugnantes en las que se encontraba el departamento. Después de todo este escándalo, Greta le dice a sus padres que se tienen que deshacer de Gregorio lo antes posible, o de lo contrario, les arruinará la vida por completo. Su padre, en total acuerdo con Greta, tiene la esperanza de que Gregorio entienda y que bajo su propio pie se fuera de su vida. Gregorio entiende perfectamente la dura situación por la que su familia está pasando y decide encerrarse en su habitación por completo y nunca salir. Gregorio decide salir de la vida de su familia y muere. Ya sin la preocupación de tener a Gregorio en casa y sintiéndose un poco más liberados, la familia Samsa salió del departamento para tomar un tranvía y viajar por las afueras de la ciudad. Meses después, se dan cuenta de que Greta había florecido y se había convertido en una mujer muy hermosa y hacen planes para conseguirle un esposo. Este libro es un claro ejemplo de lo que es ser un individuo en esta sociedad capitalista. Lo único que nos exige la sociedad es que agachemos la cabeza, trabajemos muy duro y ganemos dinero. Pero estas exigencias no son exclusivas de tu jefe tirano en el trabajo, sino que estas exigencias
pueden venir directamente de tu familia, que se supone que te quieren incondicionalmente. Verán, mientras Gregorio andaba partiéndose la espalda para poder proveer para su familia y que no les faltara nada, ellos nunca dijeron nada. Y cito, en ese tiempo, la única preocupación de Gregorio había sido que todos olvidaran tan pronto como fuera posible la desesperanza y desgracia en que los había sumido la quiebra del negocio familiar. Se le aceptaba el dinero con agradecimiento y él lo entregaba de buena gana, pero nada más. Pero una vez que Gregorio se convierte en una cucaracha gigante, toda la familia tiene que poner de su parte y empezar a generar entradas de dinero para la familia. Al principio, Greta, su hermana, era la única que le ayudaba y le daba de comer, pero eventualmente ella misma es la que convence a sus padres de deshacerse de Gregorio. Se les olvida que antes de la metamorfosis, él era el que tenía que salir a trabajar para poder mantener a toda la familia, pero ahora que ya no puede proveer el sustento, se quejan porque ahora los tres tienen que mantener a Gregorio. Cuando tu propia familia te ve como un banco que solo puede proveer dinero, estamos viviendo en una sociedad tan cruel y tan fría que puede convertir a una persona de buen corazón como Gregorio en un insecto despreciable. Algunos estudiosos del libro se cuestionan si en verdad Gregorio se convirtió en un insecto gigante o quizá Gregorio, al ser objeto de reclamos todos los días de su vida por su jefe en el trabajo y su familia, lo hicieron sentirse como un insecto. Y cito, la emoción de los negocios no es ni lejos comparable a las vicisitudes que impone el flagelo de viajar, las preocupaciones acerca de las conexiones del tren, la comida irregular o francamente mala, el hallarse siempre en constante cambio, incesante, sin encontrar una cordialidad, personas desconocidas, al diablo con todo. Y al final de todo, lo único que puede hacer él, como un insecto, es esconderse debajo de un sofá y morir. Uf, qué fuerte. Y esto fue La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Te gustó este video y quieres seguir viendo más literatura animada como esta? No. Muy bien, entonces nos percatamos que esta obra literaria va a tratar sobre esa sociedad, ¿no? Esa sociedad irracional que no consideraba, ¿no? Falta de consideración en cuanto a persona que había visto, ¿no? A su familia, ¿sí? Pues, eso respecto al vanguardismo. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí, chicos? Bueno, parece que ninguna. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí, nos vemos la siguiente.